¿Lo estaba eliminando? ¡Ay! ¡Ay! Dije, eso no me había pasado. Así es, tiene sus mañas. De verdad lo busqué en el mensajes eliminados y ahí estaba. Dije, ¿a dónde se fue? La mayoría de la gente allá afuera, y algunos todavía dentro de la iglesia, no cree el tamaño de la fuerza que tiene el enemigo, porque normalmente se le compara con Dios, y con Dios nadie se puede comparar, se vuelve insignificante. Pero afuera se ven los estragos, y el mejor disfraz para él es la negación de que existe, porque entonces echan la culpa los unos a los otros. Entonces vemos parejas que se separan y dicen, pues fueron ellos y su mal carácter, su poca paciencia, pero en realidad no son ellos. Sí hay una parte de ellos, pero hay toda una historia de sacudidas por parte del enemigo. Cada uno de nosotros tenemos una historia particular en la que podemos decir y testificar que fuimos sacudidos de una manera que tal vez a otros los haría temblar. Hay gente que dice, no, si supieras mi vida. Y hay otros que mejor se callan su vida porque están seguros de que si la supieran estaría peor el asunto. ¿Qué elementos nos dio Dios para contrarrestar las fuerzas de Satanás aquí en la tierra? Vamos a ir al primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, y es que creo que no es ese, pero sí es una vez. No, perdón. Es capítulo 19. Capítulo 19, del 16 al 21. Perdón. Dice: ya están ahí. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Estaba Dios dándole indicaciones a Elías, que fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y para algunos considerados como el más grande profeta que hubo en el Antiguo Testamento. Dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehoala, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bien, aquí vemos una indicación de parte de Dios al profeta Elías,
donde le pide que unja a Eliseo como su sucesor. ¿Qué pasa con este Eliseo al que pide que unja como su sucesor? Con Eliseo hay mucha historia, pero no nos vamos a meter en toda la historia porque es larga. Hay muchos milagros. Me voy a remitir a uno en particular. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que sucedió varias veces, ¿no? Que les estaba avisando sobre los peligros, Dios usando a Eliseo. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Imagínense que nunca le salía poder caerle encima al rey de Israel. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Es decir, ¿quién es el espía? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vean qué hermosa historia. Un profeta de Dios que fue usado en muchos milagros, siendo usado por Dios para cuidar de su pueblo. Esto que estoy diciendo es importante. Te hablo a ti, cristiano, que tienes ya buen tiempo en el Evangelio, buen tiempo caminando en la palabra, y aún no has vivido las grandes maravillas de Dios con su unción. Te hablo a ti porque esa unción tiene un propósito. Vamos a continuar con la última cita. En el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 21.
estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto lo decían desde el tiempo cuando fue arrebatado Elías, porque fue arrebatado por carro de fuego, y estos carros pasaron en medio de Elías y de Eliseo, que los dividieron. Fue porque Elías no tocó muerte, sino que fue arrebatado al cielo. Y les dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bien, pregunta: ¿cuánto tiempo llevaba Eliseo muerto? 1 año. ¿Qué te dice eso acerca de la unción? Dios usó a Eliseo para levantar muertos. ¿Qué te dice eso acerca de la unción? La unción no es algo que Dios te da para cuando te prepares para partir, porque no te lo vas a llevar. La unción es el recurso que Dios te da para usarlo aquí. La unción se queda aquí en la tierra. No necesitas unción en el cielo. No necesitas unción para estar con Dios. Ha habido un gran engaño en la iglesia, y les digo esto porque la iglesia pentecostal tiene poco más de 100 años de auge, que es quien ha tomado el concepto de que el Espíritu Santo está con nosotros para obrar a través de nosotros por medio de la unción. Y hay una parte de la iglesia muy conservadora que ha creído que la unción fue algo que usó Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando iniciaba la iglesia, y es algo que nunca más va a conquistarse en la tierra. Entonces ellos atribuyen que si hay milagros, hay manifestaciones en el Espíritu, tienen que ver con espíritus engañadores. Y entonces esa mentira que se ha propagado en la iglesia conservadora ha permitido que una buena parte de cristianos estén sentados esperando que se levante algún elegido, y de repente ese elegido sea usado para motivarlos, para orientarlos, y ellos son personas que oran a Dios, pero al momento de actuar no actúan, se quedan quietos. Dicen: ese es asunto de Dios, Él se va a encargar, déjalo en sus manos. Si es tu voluntad, te sana. Si es tu voluntad que se arregle este matrimonio, si es tu voluntad. Bueno, yo creo que la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tiene esas características la voluntad de Dios, entonces no será la voluntad de Dios sanar, no será la voluntad de Dios arreglar matrimonio, no será la voluntad de Dios restaurar personas. Bien, esa es una parte de la iglesia que está adormecida. Hay otra parte de la iglesia ya en el área pentecostal, como en esta y otras iglesias pentecostales, que tiene que ver con: hay algunos elegidos por Dios que son los usados para milagros. Los demás somos personas que pues venimos, hacemos culto en la iglesia y pues somos congregación.
Yo vengo, cumplo con estar aquí, escucho